Un cliente entra a una licorería especializada. Ve una botella de $200 con una etiqueta envejecida que evoca colinas de Kentucky y destiladores de otra época. Al lado, en el estante inferior, descansa una botella de $18 con una etiqueta sobria. El cliente asume, por puro instinto condicionado, que el líquido de la primera botella es infinitamente superior. La industria global del whisky estadounidense mueve más de $5.000 millones anuales, alimentando exactamente ese sesgo cognitivo. La realidad es que ambos líquidos están sujetos a las mismas restricciones legales federales. La diferencia abismal de precio no suele responder a la complejidad del destilado, sino a la agresividad de la estrategia de posicionamiento. Las leyes te dicen qué hay en la botella. El marketing solo te dice cuánto estás dispuesto a perder. El consumidor promedio maneja un modelo mental plano. Cree que el bourbon es simplemente un líquido marrón, con aroma a vainilla, producido exclusivamente en Kentucky y diseñado para terminar ahogado en un cóctel old fashioned. Esa percepción es incompleta. El bourbon no es un producto monolítico. Constituye una familia compleja de destilados con estilos químicos, exigencias legales y metodologías de producción que generan experiencias sensoriales radicalmente opuestas. El problema radica en que los canales de distribución tradicionales no tienen ningún interés en aclarar estas diferencias. Si comprendieras el entramado técnico detrás del mosto, dejarías de pagar sobreprecios ridículos por botellas que solo venden narrativa. Para desmantelar este mercado, es obligatorio entender los cimientos jurídicos. El bourbon no se define por las leyendas impresas en su empaque, sino por el Código de Regulaciones Federales de los Estados Unidos. La ley es estricta y no admite interpretaciones creativas. Para ostentar legalmente el nombre de bourbon, el destilado debe cumplir con 5 requisitos innegociables. Primero, debe producirse dentro del territorio de los Estados Unidos. Segundo, la mezcla de granos o mash bill debe contener un mínimo del 51% de maíz. Tercero, no puede ser destilado a más de 160 proof, es decir, un 80% de alcohol por volumen, lo que asegura que el espíritu conserve los congéneres y aceites esenciales del grano original. Cuarto, debe ingresar al barril para su maduración a un máximo de 125 proof, equivalente a 62.5% de alcohol por volumen. Quinto, el contenedor obligatoriamente debe ser una barrica de roble nueva y carbonizada. Finalmente, el embotellado no puede realizarse a menos de 80 proof. Eso es todo. ¿Qué significa esto para ti? Significa que el mito geográfico es la primera gran mentira que pagas en caja. No existe ningún requisito legal que obligue a que el bourbon se produzca en Kentucky. Cualquier destilería en Alaska, Texas o Nueva York puede etiquetar su producto como bourbon si respeta estas normas. Kentucky produce aproximadamente el 95% del suministro mundial debido a factores históricos, logísticos y a la presencia de acuíferos filtrados por piedra caliza que eliminan el hierro, pero no porque posea el monopolio legal del término. Cuando pagas un extra solo porque la etiqueta grita el nombre del estado sureño, estás financiando un mapa, no un mejor destilado. Las leyes te dicen qué hay en la botella. El marketing solo te dice cuánto estás dispuesto a perder. Una vez que el líquido cumple con la base legal, la diversificación real del sabor y del costo se reduce a 4 variables técnicas controladas por el productor: el mash bill, la cepa de levadura, la arquitectura del barril y el factor tiempo. La manipulación de estas variables determina si estás ante un producto genérico o ante una pieza de ingeniería líquida. El primer factor crítico es el mash bill. El 51% de maíz es obligatorio, pero el 49% restante determina el perfil químico antes de que el destilado toque la madera. El centeno es el grano secundario más utilizado en la industria tradicional. Cuando una receta eleva el contenido de centeno por encima del 18%, se clasifica técnicamente como un high rye bourbon. Este grano aporta compuestos volátiles que el paladar humano identifica como pimienta, especias de panadería y un final marcadamente seco. La destilería Four Roses ha cimentado su reputación manipulando estos porcentajes. Sus expresiones de barril único o single barrel exponen este carácter especiado sin ningún tipo de suavizado artificial. En el extremo opuesto se encuentra el Wheated Bourbon. Aquí, el productor sustituye por completo el centeno por trigo como grano secundario. El impacto químico es inmediato. El trigo no aporta la carga de especias del centeno, lo que resulta en un destilado mucho más suave, redondo y con una dulzura percibida más alta. Maker's Mark construyó su imperio multimillonario sobre esta base molecular.
La mítica familia Van Winkle utiliza exactamente la misma estrategia, razón por la cual botellas como Pappy Van Winkle o W.L. Weller alcanzan cotizaciones astronómicas en el mercado secundario. Los consumidores que afirman que no les agrada el bourbon suelen cambiar de opinión al probar un wheated bourbon, simplemente porque la agresividad del centeno ha sido eliminada de la ecuación. Existe también el high corn bourbon, donde el contenido de maíz se eleva deliberadamente hasta alcanzar el 80% o 90% de la mezcla, dejando al resto de los granos como un mero trámite. Un ejemplo histórico es mellow corn. A mayor cantidad de maíz, el líquido se vuelve más dulce, menos complejo desde el punto de vista aromático y considerablemente más ligero. Por último, los bourbons con predominio de malta utilizan un porcentaje inusualmente alto de cebada malteada, aunque es una categoría marginal en el mercado de consumo masivo. Las destilerías artesanales la emplean de manera recurrente para intentar competir mediante la diferenciación molecular frente a los gigantes de la industria. La segunda gran categoría técnica que debes dominar para evitar estafas es la denominación B, Bottled in Bond. Este término suele confundirse con un truco publicitario contemporáneo, pero su origen es puramente técnico y punitivo. Nació con la Ley Bottled in Bond de 1897, la primera norma federal de protección al consumidor de alcohol en los Estados Unidos. A finales del siglo XIX, los productores adulteraban el whisky de forma sistemática con tabaco, yodo, glicerina y colorantes artificiales para imitar el aspecto del envejecimiento. La certificación gubernamental se creó para garantizar la autenticidad del líquido. Para que una botella exhiba hoy en día este sello, debe cumplir criterios operativos estrictos. El whisky debe ser el producto de una sola destilería, elaborado por un único maestro destilador durante una sola temporada de destilación, definida como de enero a junio o de julio a diciembre. Además, debe envejecer durante un periodo mínimo de 4 años en un almacén bajo supervisión federal y ser embotellado exactamente a 100 proof. Ni un grado más ni un grado menos. Hoy en día, el valor legal de este sello se mantiene intacto, pero el mercado ha distorsionado por completo su posicionamiento de precios. Una botella de Evan Williams Bottled in Bond se vende habitualmente por unos $20 en cualquier estante americano. Por otra parte, una edición de Old Fitzgerald Bottled in Bond se convierte en un objeto de deseo asignado por el que los coleccionistas pagan cientos de dólares. Las reglas de producción para ambas botellas son idénticas en términos de estándares mínimos estatales. La abismal brecha de precio final no se justifica por el costo de producción en la destilería, sino por la gestión de la escasez artificial y el prestigio de la marca. Aprender a disociar el estándar técnico del valor percibido es la única defensa real del comprador. Las leyes te dicen qué hay en la botella. El marketing solo te dice cuánto estás dispuesto a perder. La tercera categoría fundamental es el single barrel. La definición es literal. Cada botella de ese lote proviene de un único barril individual, renunciando deliberadamente al proceso de mezcla o blending, que estandariza el sabor en la industria masiva. El valor de este formato radica en la termodinámica de los almacenes de envejecimiento o rick houses. Un barril ubicado en el piso superior de un almacén de 7 niveles en Kentucky sufre fluctuaciones térmicas extremas. El calor del verano expande el líquido, empujándolo profundamente hacia las entrañas de la madera carbonizada, mientras que el frío del invierno lo contrae de golpe. Un barril situado en la planta baja experimenta un microclima casi estático. El resultado de estas dinámicas físicas es que dos barriles llenados el mismo día con el mismo mosto exacto pueden desarrollar perfiles químicos radicalmente distintos tras 6 años de maduración. Por ello, las botellas de single barrel legítimas incluyen especificaciones manuscritas como el número de barril, la letra del almacén y el piso de procedencia. Cuando adquieres un Four Roses Single Barrel o una selección privada de Buffalo Trace, estás comprando una anomalía líquida irrepetible. Algunas barricas resultan extraordinarias y equilibradas. Otras, debido a la misma aleatoriedad del proceso, ofrecen perfiles planos o excesivamente tánicos. Esa variabilidad es precisamente lo que persigue el entusiasta, pero es también el terreno donde las marcas diluyen su responsabilidad cuando el producto no cumple las expectativas. Pero la verdad detrás de las etiquetas de volumen masivo es todavía más compleja de lo que imaginas. Y está a punto de revelarse. Frente a la aleatoriedad física del barril único, la industria desarrolló su contrapeso comercial más lucrativo, el concepto de small batch.
El consumidor observa estas palabras impresas con caligrafía elegante y asume de inmediato que un equipo de artesanos ha seleccionado minuciosamente 3 o 4 barricas excepcionales. La realidad técnica es mucho más prosaica y conveniente para las corporaciones. A diferencia de las estrictas normativas del Bottled in Bond, el término small batch carece por completo de definición legal en las regulaciones de la Oficina de Impuestos y Comercio de Alcohol y Tabaco, TTB. No existe un límite numérico, no hay auditorías federales sobre los lotes y no existen restricciones geográficas añadidas. Esta ambigüedad normativa permite que gigantes de la industria utilicen el término bajo criterios puramente comerciales. Knob Creek etiqueta su expresión principal como small batch, mezclando cientos de barricas de forma simultánea. Maker's Mark define toda su producción estándar como small batch porque vacían sus tanques en lotes controlados, pero el volumen sigue siendo de escala netamente industrial. Booker's emplea el término de manera distinta, agrupando lotes notablemente más pequeños y sin diluir, pero el vacío legal permite que convivan en el mismo estante un lote de 20 barriles y uno de 2000 bajo exactamente la misma denominación premium. En la práctica, el sello Small Batch suele sugerir que el equipo de control de calidad ha descartado los barriles con defectos evidentes para mantener un perfil de sabor uniforme. Pero utilizar estas palabras como una garantía absoluta de calidad artesanal es un error costoso. Las licorerías reales te muestran la botella. El resto te vende la historia. El verdadero punto de inflexión para el paladar y el bolsillo ocurre cuando el líquido elude por completo la manguera de dilución. El barrel proof, también denominado cask strength, es el estado más puro y agresivo en el que un bourbon puede llegar al consumidor. En el proceso de embotellado estándar, las destilerías inyectan agua desmineralizada para reducir el volumen de alcohol por volumen, ABV, hasta un cómodo 40% o 45%. Este proceso no se realiza para mejorar el sabor, sino para estirar el inventario. Un solo barril rinde significativamente más botellas si se rebaja con agua corriente. El barrel proof suprime este paso de optimización financiera. El whisky se extrae del roble, pasa por un filtrado básico para eliminar fragmentos de carbón y se bombea directamente a la botella. Esto se traduce en graduaciones que oscilan entre los 110 y los 135 proof, o incluso más, dependiendo de la tasa de evaporación, el llamado impuesto de Los Ángeles, que haya sufrido el barril en los pisos altos del almacén. Los compuestos aromáticos, los aceites esenciales y los ésteres frutales permanecen intactos, ofreciendo una densidad molecular que la versión diluida jamás podrá replicar. Elijah Craig Barrel Proof demostró el apetito del mercado por esta categoría cuando sus lanzamientos trianuales, identificados con códigos técnicos como A124 o B525, comenzaron a desaparecer de los estantes en cuestión de horas. La ventaja para el comprador inteligente es matemática. Estás pagando por alcohol puro y compuestos de sabor concentrados, lo que te permite decidir la dilución exacta en tu propio vaso utilizando hielo o agua destilada, en lugar de pagarle a la destilería para que lo haga por ti en la planta de envasado. Es obligatorio desmantelar también la confusión técnica que rodea al término Straight Bourbon. Muchas marcas configuran su publicidad para que esta palabra se interprete como sinónimo de pureza o calidad superior, pero su naturaleza es estrictamente cronológica y química. Para que un destilado califique como Straight Bourbon, debe haber envejecido un mínimo de 2 años en barricas de roble nuevas y carbonizadas. Si el periodo de maduración es menor a 4 años, la ley federal exige de forma obligatoria que la edad exacta aparezca impresa en la etiqueta. Por el contrario, si la botella muestra la palabra straight y carece de declaraciones de edad, el consumidor puede dar por sentado que el líquido que contiene ha pasado al menos 4 años dentro de la madera. Adicionalmente, esta categoría prohíbe la adición de cualquier tipo de colorante artificial, saborizante o espíritus neutros de grano. Es la línea base de la industria. Cualquier botella que se sitúe por debajo de este estándar técnico ni siquiera debería ser considerada por un comprador serio. Toda esta arquitectura legal nos lleva a la disputa territorial más antigua del sector, el caso de Tennessee. Marcas globales como Jack Daniel's, que vende más de 13 millones de cajas de 9 litros al año a nivel mundial, rechazan categóricamente la palabra bourbon en sus etiquetas principales. Insisten en su propia categoría protegida, Tennessee Whiskey. Desde una perspectiva puramente técnica y química,
El producto base cumple con cada uno de los requisitos de la definición federal del Bourbon estadounidense. La divergencia radica en un paso físico adicional conocido como el proceso del condado de Lincoln, antes de ingresar el destilado virgen a las barricas de roble. El líquido se hace pasar lentamente a través de enormes tanques de 3 metros de profundidad llenos de carbón de madera de arce sacarino. Este proceso de filtrado por gravedad no añade sabor en el sentido estricto, sino que actúa de forma inversa, funciona como un agente de extracción selectiva. El carbón atrapa los ácidos grasos de cadena larga y los aceites de fusel más pesados, limando las aristas más ásperas del destilado antes de que comience el proceso de envejecimiento. La legislación del estado de Tennessee convirtió este proceso tradicional en un requisito legal obligatorio en el año 2013 para proteger la identidad de su industria local. El debate sobre si el Tennessee Whiskey es una subcategoría del Bourbon o un espíritu independiente es eterno en los foros de entusiastas, pero la realidad comercial es muy clara. Las destilerías de este estado defienden su nomenclatura porque les otorga un monopolio de identidad geopolítica que los separa de los cientos de competidores de Kentucky. Cuando te enfrentas al inventario de una tienda, la industria espera que te dejes cegar por los destellos de las botellas de asignación limitada y las etiquetas con terminaciones en pen de oro. Su estrategia de segmentación se apoya en el caos informativo. La realidad del sector se demuestra con datos empíricos obtenidos en catas a ciegas organizadas de forma rigurosa. Un Evan Williams Bottle in Bond de $20, producido en masa por Heaven Hill, supera habitualmente en puntuación organoléptica a botellas de edición limitada que superan los $100 en el mercado de reventa. ¿Cómo es esto posible si la segunda botella cuesta 5 veces más? Porque el control de calidad de las grandes destilerías norteamericanas está optimizado a un nivel nanométrico. La consistencia química de los gigantes del sector es impecable. El precio elevado raramente correlaciona con un incremento proporcional en los costos de producción o en la calidad de la materia prima, se correlaciona con los presupuestos de marketing, los márgenes de ganancia de los distribuidores y la urgencia del comprador por exhibir una botella exclusiva en sus redes sociales. La herramienta definitiva para proteger tus recursos financieros no consiste en memorizar marcas, sino en descifrar los datos duros de la etiqueta. El análisis debe ser metódico. Primero, localiza el mash bill. Si buscas un perfil seco y robusto que soporte la oxidación, busca altos porcentajes de centeno. Si prefieres un trago largo, sedoso y de ataque dulce en el paladar medio, opta por recetas donde predomine el trigo. Segundo, evalúa la estructura de consistencia. Si buscas la sorpresa de un ecosistema único, selecciona un barril individual. Si exiges repetibilidad exacta para coctelería de alta gama, confía en un lote estandarizado. Tercero, inspecciona la concentración alcohólica. Los productos embotellados a 80 proof han sido diluidos al máximo permitido por la ley para maximizar el margen de la planta. Las expresiones que superan los 100 proof o que se presentan en formato barrel proof conservan la estructura molecular intacta y te devuelven el control sobre la experiencia en la copa. Las leyes te dicen qué hay en la botella. El marketing solo te dice cuánto estás dispuesto a perder. Si dominas estos 3 ejes de análisis técnico, el catálogo entero de la industria pierde su capacidad de engaño. Pero los métodos que emplean las corporaciones para ocultar el origen real de lo que bebes son aún más profundos y sofisticados. Hemos desarmado el andamiaje legal, químico y comercial de la industria del Bourbon, y el panorama que queda a la vista es el de un mercado dominado por la ilusión de la diversidad. En las 2 etapas anteriores desmitificamos la geografía de Kentucky, descompusimos la influencia molecular de los distintos mash bills y expusimos cómo términos seductores como small batch carecen de cualquier tipo de sustancia jurídica. Todo este entramado corporativo está diseñado para ocultar una verdad que los departamentos de finanzas de las grandes destilerías intentan proteger a toda costa. La inmensa mayoría de las marcas que saturan los estantes no son productoras, sino envasadoras de narrativas. 8 o 9 megadestilerías controlan más del 90% del volumen de whisky que se consume en el mundo, operando bajo un modelo de economías de escala que homogeniza el líquido mientras diversifica los precios mediante etiquetas de colores. Frente a este escenario de consolidación industrial y desinformación sistemática, el consumidor promedio se encuentra en una situación de indefensión financiera deliberada.
Sin embargo, el conocimiento técnico de las variables reales del espíritu te devuelve de inmediato el control absoluto de la transacción. Ya no necesitas depender de las puntuaciones arbitrarias de críticos pagados ni del criterio interesado del dependiente de la licorería. A partir de este momento, tu aproximación a la compra de un Bourbon debe ser estrictamente clínica y analítica. Esto es exactamente lo que puedes y debes hacer cada vez que te encuentres frente a un estante de licores para dinamitar los trucos de la industria y proteger tu dinero. Tu primera línea de defensa es la auditoría obligatoria de la etiqueta trasera de la botella, un espacio regulado federalmente donde la legislación obliga a las marcas a revelar lo que su publicidad intenta camuflar de forma sutil. El engaño más lucrativo de la industria se basa en la existencia de los Non-Distiller Producers, NDP, empresas que no poseen alambiques, ni almacenes, ni campos de grano, pero que compran whisky a granel de destilerías industriales para luego revenderlo con un margen de ganancia exorbitante. Para detectar esta práctica de inmediato, debes buscar dos palabras clave con precisión de cirujano: distilled by, destilado por, versus bottled by o produced by, embotellado por o producido por. Si la etiqueta muestra la frase distilled by seguida del nombre de una destilería real y registrada, estás ante un productor legítimo que asume el costo operativo e histórico de su destilado. Si, por el contrario, la etiqueta reza Bottled by o Produced and Bottled by, acompañado de un nombre de fantasía corporativa, estás ante un intermediario. En muchos casos, este líquido proviene de plantas de producción masiva, como MGP en Lawrenceburg, Indiana, o de los excedentes de destilerías como Barton o Heaven Hill. No hay nada químicamente defectuoso en el whisky de Indiana. De hecho, sus estándares técnicos de destilación y envejecimiento son sumamente elevados. El fraude real no es el líquido, sino el precio. La industria te cobra $80 por una supuesta receta familiar secreta cuando, en términos estrictamente moleculares, estás bebiendo el mismo destilado base que otra marca vende por $25 bajo un nombre genérico. La segunda regla de oro para el comprador inteligente es el establecimiento del umbral de los 100 proof, como estándar básico de rendimiento AR, omático y económico. Cuando adquieres un bourbon embotellado al mínimo legal de 80 proof o un 40% de alcohol por volumen, estás pagando un impuesto invisible por agua desmineralizada. Ese 60% restante del volumen de la botella no aporta absolutamente nada a la complejidad del destilado. Es simplemente el vehículo que utiliza la planta embotelladora para multiplicar sus ganancias diluyendo los aceites esenciales y los congéneres del grano. Un bourbon de alta gama debe presentarse preferentemente a partir de los 100 proof, la frontera técnica donde los ésteres frutales, los lactones del roble y los compuestos fenólicos retienen la suficiente energía química para expresarse con nitidez en la copa. Al elegir expresiones de alta graduación o en formato barrel proof, no solo obtienes una experiencia sensorial incomparablemente más rica y persistente, sino que optimizas el valor de tu inversión. Tú decides cuánta agua añadir a tu vaso. No permitas que la junta de accionistas de una multinacional tome esa decisión financiera por ti. Tu tercera acción estratégica consiste en ejecutar un filtro de transparencia cronológica. La industria del Bourbon atraviesa una preocupante tendencia hacia la eliminación sistemática de las declaraciones de edad en las etiquetas, un fenómeno técnico conocido en el sector como NAS, No Age Statement. Las marcas justifican esta retirada argumentando que la madurez es una cuestión de sabor y no de años, pero la realidad operativa es que necesitan vaciar los almacenes antes de tiempo para acelerar el flujo de caja. Al eliminar la cifra del empaque, el productor se reserva el derecho legal de mezclar whiskies considerablemente más jóvenes y ásperos en el lote final sin violar ninguna normativa de la TTB para contrarrestar esta opacidad. Busca siempre la palabra straight combinada con la ausencia de una declaración explícita de edad. Esto te garantiza por ley un suelo mínimo de 4 años de maduración en madera nueva. Si la botella muestra un número de años inferior, la ley les obliga a imprimirlo en caracteres visibles. Si una botella cuesta más de $50, carece de la palabra straight y no especifica los años de envejecimiento en barrica. Estás pagando un sobreprecio injustificado por un destilado que probablemente ha sido acelerado mediante procesos térmicos artificiales o que simplemente no ha pasado el tiempo suficiente interactuando con el roble carbonizado para desarrollar una
Estructura molecular compleja finalmente. Debes aprender a inmunizarte contra la trampa psicológica de la escasez artificial y el mercado de las botellas asignadas. Las corporaciones limitan de forma deliberada la distribución de ciertas líneas de producto no porque sus procesos artesanales les impidan producir más, sino porque la inaccesibilidad autogenerada dispara el deseo del consumidor y justifica la inflación artificial de los precios minoristas. El fenómeno del coleccionismo ha distorsionado el mercado a tal punto que botellas diseñadas originalmente para el consumo diario se transaccionan hoy en plataformas de reventa por sumas de 3 o 4 dígitos. Desmantele este ciclo especulativo regresando a los datos duros de las catas ciegas organizadas por paneles independientes de la industria. Cuando eliminas el impacto visual de la etiqueta, las jerarquías impuestas por el marketing se derrumban de inmediato. Un perfil organoléptico impecable, con un balance perfecto entre la dulzura del maíz, la carga tánica de la madera y la densidad del alcohol. Se encuentra con alarmante frecuencia en botellas industriales de distribución masiva que descansan ignoradas en los estantes inferiores por una fracción insignificante del